¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad? Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Maternidades en Desigualdad. Estimadas radioescuches, soy la doctora Nayeli Ramírez y me encuentro el día de hoy con unas invitadas de lujo que vienen a acompañarnos y a compartirnos sus voces y experiencias sobre las maternidades leonas, que están como vagoneras del metro de la Ciudad de México y que justamente trabajan para sustentar a sus hijos, hijas e hijes. Recuerda el número en cabina 5535084761. Recuerda nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias, Facebook e Instagram Educa Conciencia, y también síguenos en Leonas en Manada, Facebook e Instagram. Y bueno, pues queridos radioescuchas, en este programa tenemos un espacio para incluir las maternidades que no son visibilizadas, las que todos los días vemos, pero no conocemos de sus vivencias, experiencias, sentires. Por dar contexto, en México, la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres. La informalidad laboral afecta a la mitad de las mujeres que trabajan en el país y por ello, nuestras invitadas el día de hoy nos presentarán y nos hablarán desde sus experiencias en este tema. Es un honor presentarles a Patricia Martínez, líder de la colectiva Leonas en Manada. Ha participado en diferentes espacios públicos visibilizando y siendo activista en tema de los derechos de mujeres. Y también, pues, vamos a hablar de este tema el día de hoy. Bienvenida, Pati. Es un gusto tenerte el día de hoy. Platícanos, ¿qué es ser leona, madre leona? Hola, gracias por la invitación. Pues bueno, quiero aclarar algo, no me gusta utilizar el nombre de líder. Soy vocera de un grupo de mujeres vagoneras dentro del metro de la Ciudad de México, ¿no? Pues mira, Leonas en Manada es una colectiva que nos organizamos para defendernos entre mujeres y fortalecernos entre mujeres. Es una colectiva exclusivamente para mujeres. Ahora sí que nos empezamos a formar como colectiva cuando la pandemia, cuando las feministas entraron al metro y todas empezaron a vender dentro del metro. Entonces nosotras, la verdad, toda la vida hemos sido, pues, estigmatizadas, criminalizadas por el sistema de transporte colectivo metro, pero en ese tiempo copiamos lo que hacían las feministas, de entrar con una pancarta de protesta económica y juntarnos 5 o 6 y ponerle un nombre a la colectiva y meternos a atender. Esas son las tendidas. Las tendidas son mujeres o somos mujeres que ponemos un trapito en el suelo y en el suelo ofertamos nuestra mercancía que llevamos. Entonces a eso se le llama tendernos o las tendidas. Nos tendimos igual junto con ellas y en esa ocasión nos respetaron igual que a ellas. Nada más preguntaban cuántas son, cómo se llama su colectiva y era todo. Entonces ese tiempo para nosotras fue maravilloso, ya que siempre habíamos sido correteadas por la policía y ese lapso que las feministas estuvieron dentro del metro, nosotras también pudimos laborar sin ningún problema. Wow, qué interesante. Platícanos un poco más. ¿Qué es ser feminista para ti? Desde esta vivencia de ser vagonera también. Pues aprendimos mucho de ellas. Sí hubieron situaciones a lo mejor de choque por los espacios. Todo el mundo quería estar en los transbordos, sí hubieron problemas fuertes. En la colectiva que yo tengo, nos fuimos para Tasqueña, que no es un transbordo ni nada. Entonces estaba muy tranquilo para nosotras, nadie nos molestaba, ¿no? Cuando nosotras llegamos no sabíamos nada acerca del feminismo, ¿no? Toda la vida
la mayoría de las vagoneras que están en el metro venimos de familias disfuncionales, donde normalizamos la violencia. Tanto en el hogar, venimos de hogares donde los padres son alcohólicos, violentos, nuestras madres sumisas. Sales de casa a muy temprana edad buscando ya no estar en eso, y como te juntas con alguien del mismo entorno, resulta lo mismo: una pareja violenta, una pareja que te golpea, una pareja que no te da lo suficiente. Llegamos al metro y existe la violencia sistemática de que los policías te golpean, te esposan, y entonces normalizas tanto la violencia que ya no se te hace así como que algo, dices, pues es normal. Cuando ellas llegan y empezamos a convivir con ellas, empezamos a aprender palabras como lo que es la sororidad, el acuerpamiento, fuimos a muchos acuerpamientos, empiezas a ver que la violencia no es normal. Que no es normal que vivamos violencia tras violencia, ¿no? Entonces empezamos a cambiar esa situación, y como mujeres, el tener ese espacio donde la policía ya no nos perseguía, fue como que nos empoderó a muchas. Muchas mujeres en ese lapso dejaron a sus parejas abusivas, sí aprendimos mucho, aprendimos a empezar a trabajar en colectividad, que es muy importante para avanzar. Si tú no trabajas en colectiva, no avanzas. Una sola, por más que quiera cambiar los espacios o lo que estás viviendo, una sola no puede. Entonces aprendimos de ellas también a trabajar en colectivo. Excelente. Y bien, como mencionas esta parte de la colectividad, que es un agrupamiento de mujeres que tienen un sentido en común, un significado en común. En este caso, ¿cuál es su estandarte? ¿Qué busca Madres Leonas? Para empezar, que no se nos discrimine, que nos acepten, y yo he dicho mucho esto, y donde me he parado últimamente y me han invitado, nosotras queremos poner un plan piloto que ojalá las autoridades lo acepten, porque esto también quita muchos estigmas de los cuales siempre hemos sido objeto, ¿no? Que no queremos pagar impuestos, que no queremos hacer las cosas bien. Desde Leonas en Manada nos estamos capacitando con talleres de primeros auxilios, protección civil y cursos de plomería, de electricidad, para que también las compañeras no dependan tanto de un hombre en este caso, y pues obviamente se sigan empoderando día a día. Entonces, este plan piloto comprende desde capacitarnos en eso, y también ser un mapa caminante, que sepamos todas las calles, uniformarnos, tener un gafete y pagar impuestos. Muy contrario a lo que la gente siempre ha dicho, que las autoridades se lo han hecho creer, que nosotras no queremos pagar impuestos. Es todo lo contrario. Nosotras queremos que se nos tome en cuenta pagando impuestos y trabajando como la autoridad nos diga. Que si nos dice en las horas pico no trabajen, no trabajamos. O sea, trabajar en las horas que también ellos nos puedan dar, ¿no? En caso de que se acepte este plan piloto. Vale, y bueno, hablándonos un poquito de esta dinámica de los vagones del metro, ¿cómo es para las madres que vemos cotidianamente en estos vagones criar a sus hijos, llevarlos? ¿Cómo funciona esta crianza dentro de los vagones? Platícanos un poco. Pues mira, la mayoría de las que ves en el metro somos madres solteras. Te platico desde mi experiencia para que también haya contexto y se enteren el por qué nos ven ahí. Yo no tenía redes de apoyo, salí de mi casa, que te digo que había mucha violencia, y entonces me junto con un hombre que hasta embarazada me llegó a golpear, ¿no? Me separo de él, pero cuando me separo ya tengo un bebé de 9 meses y quedo embarazada de un segundo niño. En la calle, sin tener a dónde ir, unas vecinas me dejaban quedar en su casa. En ningún trabajo me hubieran aceptado con un niño en el estómago y otro cargando. Entonces yo recordé que varias gente de la colonia donde yo vivía se iban a vender al metro, y fui a pedirles permiso. Yo no entré trabajando por mi cuenta, entré siendo chalana. Yo la mitad de lo que ganaba se lo daba a la persona que me daba la mercancía. Pero empecé a maternar en el metro. Igual que tú, con un cangurito cargaba a mi bebé, mi panza, en otra bolsa la mercancía, y dentro de esa misma bolsa los pañales. Mamila no, porque regularmente amamanté a mis hijos, pero cargaba sus pañales, la cobijita, esto, el otro.
y mi mercancía, ¿no? El metro me dio ese espacio de poder trabajar con mi hijo y no descuidarlo, más que no tenía ninguna red de apoyo, no contaba con protección civil, social, ni cuento, ¿verdad? Pero en ese momento para mí era lo más fácil trabajar así con mi bebé. Pues obviamente te acomodas en el suelo o debajo de las escaleras hay una especie de jardineras a cambiarlos de pañal o a lo que tengas que hacer, y es el ratito que pierdes ahí, se podría decir, en lo que haces eso con tu bebé, lo vuelves a meter a tu canguro y a seguir trabajando. En aquel entonces, la verdad, muchas cosas me sostuvieron en el metro. Cuando mis compañeros vieron que yo estaba embarazada, muchos me decían: dame la mercancía, te voy dando de poquita en poquita, porque ¿cómo vas a cargar tanto? Traes al bebé, estás embarazada y luego la mercancía pesa muchísimo. Y muchos de mis compañeros se solidarizaron conmigo, ayudándome a cargar. Luego había quien me llevaba una: ¿ya desayunaste? No. Mira, te traje una torta, te traje una manzana. O sea, la verdad me cuidaron mucho en ese tiempo. Mis compañeras era de decirme: si quieres dame al niño, te ayudo unas vueltas porque pues, ya debes estar cansada ¿no? Entonces encontré en el metro esa red de apoyo, esa solidaridad. Entonces eso hizo que me quedara ahí, la verdad, y el poder trabajar con mi hijo y no dejarlo. Entonces la mayoría de las que están dentro del metro maternando es la misma historia. No tienen una red de apoyo, no tienen una seguridad social, no contamos con guarderías donde podamos dejar a nuestras criaturas, y a veces dejarlos en la casa es más peligroso que llevárnoslos con nosotras. No es que quieramos. Yo en ese entonces el operativo también estaba muy fuerte, mi hijo tenía 1 añito, la edad de tu bebé. Y entonces los operativos estaban muy fuertes y dejé a mi hijo en casa, al cuidado de una señora que se fue antes de tiempo. Y mis hijos, los otros estaban también chicos, uno tenía 8 años y el otro 9. Pues son niños, al final del día se subieron a jugar y mi hijo, el más mayor, por estar jugando descuidó al pequeñito de 1 año, lo subieron también y mi hijo se cayó de un primer piso. Tuvo fractura de cráneo, estuvo muy grave en el hospital, muy, muy grave. Entonces sabemos que está el peligro de llevártelos al metro, pero también te preguntas: ¿dónde está más seguro, en mis brazos o el abandonarlos solos en mi casa? ¿No? Y todas las mujeres optamos por llevárnoslos, la mayoría. Las que tienen alguna red de apoyo, ya sea la abuelita, ya sea la mamá, pues dejan a sus hijos. Pero las que no tenemos esa red de apoyo, no nos queda más que trabajar, maternar y trabajar. Esa es la situación, ¿no? Y la mayoría hace eso, ¿no? Entonces, ahorita se hizo un grupo que se llama el Grupo Colibrí. Está integrado por personal del DIF y entonces salen a darse unas vueltas. Si corres con la mala suerte de que vas vendiendo y traes a tu niño, el Grupo Colibrí te lo quita. Te detienen, a ti te suben a la remisión y el niño se queda en un módulo que tienen en Metro Pino Suárez hasta que tú sales. Si te mandan al Torito, al niño lo mandan a las oficinas del DIF hasta que tú sales. Entonces también es una situación muy fea, porque si tú te vas a dar una vuelta, no hay baño, no hay nada, tienen que sacar a los niños y llevarlos a una plaza que está ahí. Otra cosa, no te dan el DIF no te da una hoja donde se hagan responsables de tu niño, simplemente te lo quitan. Entonces está muy fea esa situación, pero el DIF, en lugar de hacer eso, mejor deberían yo lo pienso así, todo el presupuesto que hay, pues, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? Tenemos que trabajar. Claro, y tiene mucho sentido esto que nos comentas, Pati. Los retos de las madres son también similares al de otras madres, pero con más obstáculos, con más brechas, el no acceso a guarderías, el no acceso a lactarios, en estas jornadas de más de tiempo completo, más de 8 horas que pasan laborando dentro de los vagones. Y pensamos en esta metáfora de las leonas como mujeres que gestan en manada, como bien nos relatas desde tu experiencia, desde tu caso, esta red de apoyo, esta gestación y esta crianza de tus hijas,
pues se dio acompañada como una leona, ¿no? Que va teniendo a su cachorro, lo agarra con la mano, en este caso con la boca, con el hocico, y se lo lleva a todos lados. Esta metáfora de las leonas es interesante, puesto que nuestras maternidades en solitario no funcionan, no nos ayudan. Al contrario, ¿no? Nos hacen pues tener más obstáculos, más estrés, más brechas, y por eso es importante que los hijos y las hijas estén cerca de las madres, y en estos sistemas educativos, laborales, pues poco se entiende al respecto, poco se entiende, y no hay un programa y no hay políticas habilitadas para ello. Y esto que nos comentas del Grupo Colibrí y de las acciones que se tienen con las madres que están en los vagones, ¿cómo podemos visibilizarlo? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que sus hijos son retenidos en estos espacios? ¿Cómo viven esta experiencia? Platícanos un poco. Pues mira, en este caso, por decir, tenemos el ejemplo de Dulce, que hoy no pudo venir porque su hijo se enfermó, pero ella está pasando por una situación muy difícil. Cada que el Grupo Colibrí la ve, aunque ella es cuentacuentos, ella no es ni vendedora. Leonas en Manada no solo se conforma de mujeres vagoneras que ejercen el comercio dentro de los vagones, sino también de cuentacuentos, de payasitas, de cantantes, está abierta para toda mujer que trabaje dentro de los vagones del metro. Entonces Dulce es cuentacuentos y es parte de Leonas en Manada. Pero ella últimamente, donde la encuentran, solamente está parada, el operativo ya la trae, pues ya la traen de encargo, y entonces donde la ven parada, aunque no esté contando un cuento, ya se la llevan. La última vez se la llevaron iba a llevar a la niña al baño, ahí está un video, y ella les dice, ¿pero por qué si no estoy ni trabajando? Y no me interesa. La cámara ya te paneó. Últimamente en el metro hay cámaras y el policía ya trae tu foto, aunque tú no estés trabajando, y te dicen nada más, la cámara ya te paneó. Llegan contigo y te llevan porque te llevan, y si te resistes al arresto te jalonean y muchas cosas. Entonces, detuvieron a Dulce, en el juzgado no le dieron una boleta de que estuvo detenida, en el DIF tampoco le dan esa boleta, entonces es muy peligroso porque también se puede prestar a desaparición de personas, ¿sabes? Porque al no haber un registro de que estuvieron detenidas, y si no aparecen, ¿tú cómo las buscas si no existe ese registro? Entonces yo creo que estamos en una situación también muy grave de vulnerabilidad y de abuso de nuestros derechos humanos, que digo es lo esencial, ¿no?, que podemos tener. Entonces, pues los niños y las niñas ven cómo esposan a sus papás o a sus mamás y cómo se los llevan, y a ellos los separan, se los llevan al DIF, digo, ahí al Grupo Colibrí que está su módulo. Entonces sí es una situación muy fuerte para todas las infancias, donde tú dices, se supone que el DIF está para resguardar sus derechos, pero imagínate el trauma tan grande que les están causando esas criaturas cuando ven que les pegan a sus padres y los esposan. Así es, y entonces en esta falta de derechos, o sea, además de las barreras que enfrentan para ser incluidas en estos espacios como madres, también enfrentan los retos de poder ejercer sus derechos de la maternidad. ¿Cuáles son los derechos básicos de estas madres que busca el Grupo de Leonas en Manada? ¿Qué busca visibilizar? ¿Qué busca que se haga justicia en torno a estos derechos? Punto número 1. Que desaparezca este Grupo Colibrí, porque realmente no hace un trabajo que sirva ni a la comunidad, ni a los niños, ni a nadie. Y entonces estos derechos de las madres son de suma importancia para poder ejercer estas maternidades de una forma igualitaria, de una forma sana. Es importantísimo esto que mencionas del trauma. Por supuesto que estos niñas, de por sí, ¿no? Ya has comentado que la mayoría de estas historias de vida vienen de historias de violencia, de abusos, y entonces agreguémosle más esta violencia que se ve cotidianamente en su trabajo, ¿no? Desde los insultos, desde ser violentadas. Entonces estamos viendo infancias, niñeces violentadas en este espacio laboral. ¿Qué pasa con estos niños, niñas que
que están en el metro, que viven con sus madres y que están visibilizando este trabajo, viéndolo todos los días. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es su infancia? Pues yo creo que su infancia es muy difícil, ¿sabes? Aparte de que como padres hay que hablarlo también, les robamos gran parte de su infancia porque un rato los traemos ahí y ellos deberían de gozar de una vida de juego, de muchas cosas. Y también nosotros hay que reconocer como padres, aunque no los pongamos a trabajar, los privamos un poco de eso porque al no tener una guardería, pues los tenemos ahí con nosotras, en lo que trabajamos un rato. La mayoría que ya van a la primaria, pero salen, los recogemos, se quedan un rato con nosotras y ya en la tardecita nos vamos a la casa, ¿no? Y luego aviéntale que muchas vivimos hasta el Estado de México y el transbordo de ir y de venir es un desgaste horrible, ¿no? Entonces yo siento que no viven una infancia feliz al 100. Ok, pues vámonos a un corte, regresamos y retomamos este diálogo aquí en CIMAC Noticias con Leonas en Manada. Muchas gracias. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a tu espacio, Maternidades en Desigualdad, aquí en CIMAC Noticias. Recuerda nuestro número en cabina, 5535-084761. Nuestras redes sociales, encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Noticias. Regálanos un like en Facebook e Instagram como Educaconciencia. Y síguenos como Leonas en Manada en Facebook, X e Instagram. Pues ya estamos de regreso del corte aquí con nuestra invitada Patti, de la vocera de Leonas en Manada, y estamos hablando de un tema súper radical, estas infancias que son criadas en los vagones del metro a través de este comercio, a través de este trabajo que muchas madres salen todos los días a realizar. Vimos las estadísticas en México que más de la mitad de las mujeres trabajan dentro del comercio informal. Las mujeres, no los hombres. Y entonces estas mujeres, que la mayoría pues tienen hijos, hijas e hijes, y que estos hijos se encuentran en estos espacios, son criados todos los días con retos de dónde los voy a cambiar los pañales, dónde alimentarlos, dónde jugarán. Y pues platícanos, Patti, síguenos platicando de estas experiencias dentro de los vagones del metro. Seguramente hay muchas historias, ¿no?, que contar, muchas historias que visibilizar, pero básicamente, ¿cuáles son los obstáculos y retos a los que se enfrentan estas madres en el comercio informal? Pues yo creo que son muchísimos. Para empezar, la violencia, volvemos a lo mismo, ¿no? La violencia sistemática de que en lugar de dar, no sé, realmente a guarderías, solamente te quitan a tus infancias. Esto yo creo que nos rompe el ciclo de donde venimos, ¿no? Hay que romperlo. Entonces, cuando el niño ya está más grandecito, ve que esposan a su papá, a su mamá, la primera vez le da mucho miedo, llora, grita, la segunda se sigue espantando, pero después les pierde el miedo a las autoridades. Y después ya cuando esposan a su mamá se les van encima los policías a patadas, a jalones, y no te lleves a mi mamá. Entonces yo creo que le están haciendo tanto daño a esos niños que más bien el día de mañana van a ser pequeños delincuentes, porque ya no hay ese respeto hacia las autoridades, ¿no? El ver la violencia que dicen la policía, en lugar de salvaguardar la integridad de las personas, las lastiman. Así van creciendo, ¿no? Y aparte de todo, las violencias que hay en el metro todos los días. Hay jóvenes que desgraciadamente pues exactamente han tomado el camino malo, pero también hay otro tanto que déjame decirte que el metro es un espacio también para estos jóvenes que quieren estudiar. En el metro han salido mucha gente que hoy en día son licenciados, son abogados, son enfermeras, porque rompen esos círculos, ¿no?, viciosos de que la historia es repetitiva. Y entonces han salido muchos estudiantes de ahí y del metro ellos van a trabajar, van a vagonear para pagar sus carreras y dejar
el vagón definitivamente. Entonces, sí existen también los dos lados, ¿no? Pero yo creo que sí se les hace mucho daño emocionalmente al ver toda la violencia que hay para los padres. Por supuesto, a nivel psicológico es un trauma y estas violencias, como bien lo comentan, son generacionales, ¿no? Sabemos que nuestro cerebro, pues lamentablemente estos traumas se quedan encapsulados, se quedan dentro de los circuitos neuronales, ¿no? Y en especial pues se afecta la vida de un infante que posiblemente lo repita. Pero como bien comentas, también hay resiliencia, ¿no? Y en esta resiliencia pues estas infancias pueden reestructurar sus vidas, ser una historia de éxito, ser una historia en la que puedan triunfar, terminar una carrera, viajar, ¿no? Concluir sus estudios, establecerse con una familia fuera de los vagones. Y creo que esto es importante, ¿no? Esto que comentas, el vagón no es un espacio malo para el trabajo, no es un espacio en el que las infancias sufren, es un espacio al que las madres recurren por necesidad y que afortunadamente tiene la posibilidad de trabajar dentro de este espacio y que, bueno, pues a partir de ello sustentan a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué pasa con estos mitos? Se cree que al ver a estas mujeres en el metro se les pone el estigma de malas madres. ¿Qué opinas al respecto? No, para nada. Somos igual que cualquier madre de familia, cualquier madre que se quedó sola, no solamente nosotras. Hay un sinfín de mujeres que no se dedican al comercio dentro de los vagones y son madres que las abandonó el marido y se olvidó, ¿no? De pasar una pensión, se olvidó de todo y la madre tiene que salir a un tianguis o tiene que ver de qué manera sustentar la comida y los gastos que requiere sus infancias. Con nosotras pasa lo mismo, o sea, somos igual, tenemos que salir a la calle a buscar ese alimento para todos los días, la comida, el vestido, pagamos renta, entonces tenemos que salir sí o sí para sacar a nuestra familia adelante. Entonces no somos malas, simplemente nos tocó estar en esa situación. Yo siempre lo he dicho, yo no me desperté un día y dije, wow, quiero ser vagonera, es el mejor oficio que puede existir en el mundo, jamás. Pero te repito, ¿dónde me iban a recibir en esa situación? ¿No? Y como yo te lo decía al principio del programa, mi situación es la de miles de mujeres que hacen lo mismo, traen a sus bebés en sus canguros y maternan al mismo tiempo y te juro que ninguna empresa las van a contratar. Entonces yo creo que es repetitivo, ¿no? Y no somos malas madres, simplemente ahora sí que las consecuencias nos llevaron a ese lugar. Y bueno, creo que también es ver al vagón del metro como un espacio de resiliencia, ¿no? Porque justo, como bien documentas tu historia, a través de este espacio diste sustento a tus hijos e hijas y bueno, pues ahora ellos son personas adultas con una historia diferente, con una historia de éxito. Y bueno, ¿por qué no? Más bien, en lugar de estigmatizar, que eso, como lo hemos visto, pues algo ad hoc a las maternidades, a cualquier maternidad, ¿no? Siempre está la crítica, siempre está el estigma, siempre está el prejuicio de si eres o no una buena madre. En lugar de esto, ¿por qué no generar otras propuestas en las que se ayude, en las que se soporte una plataforma de apoyo para estas mujeres que están ya ahí dentro de este comercio y que, repito, pues es muy difícil, ¿no?, que lo dejen. Es casi imposible que dejen esta forma de vida porque no hay otra forma de sustentar económicamente. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué alternativas se han dado para estas maternidades y estas mujeres vagoneras? Por parte de las autoridades, absolutamente nada, ¿no? Completamente nulo. Y nosotras desde Leonas en Manada buscamos fondos, porque ya que el gobierno no nos lo está dando, nosotras buscamos que con apoyos de la sociedad civil y apoyos de organizaciones podamos tal vez buscar un espacio donde nosotras mismas podamos tal vez hacer una guardería donde podamos recibir a los niños de estas personas. La verdad es que necesitamos mucho. Hemos recibido en todo este tiempo solamente el apoyo de un fondo que se llama Fondo Semillas y que gracias a ellos hoy tenemos una abogada que defiende a las compañeras de
de leonas en manada, por las detenciones arbitrarias, ¿verdad? O como con Dulce, que le quitaron a su hija y la abogada inmediatamente llegó a rescatar a la bebé. Entonces, pero sí necesitamos y estamos buscando más, pues más donaciones, ¿no? Para ver si podemos hacer que sea real el nosotras poder hacer una guardería por nuestra parte, porque tengo yo 35 años en el metro y pues nunca ha pasado, ¿verdad? Entonces nosotras estamos viendo si de alguna manera podemos hacer ese sueño realidad desde nuestra trinchera. Vale. ¿Cómo podemos ayudar a esta causa? Platícanos, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo podemos aportar a esta colectiva de Leonas en Manada? Principalmente yo creo que no creer todo lo que el gobierno dice, esas cosas tan amarillistas, de que somos de lo peor, de que somos gente inservible, de que somos gente que no queremos pagar impuestos, porque yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Queremos pagar impuestos y queremos ser parte de trabajar junto con el gobierno, ¿no? Entonces, desde ahí, mentira lo que se dice. Entonces a mí me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando que no lo crean. Somos seres humanos con necesidades igual que todo mundo de sacar a nuestras infancias adelante. Y yo quiero hacer un comentario nada más para que veas hasta dónde es bonito el metro. Yo tengo un hijo que tiene actualmente 28 años. Él trabajó en el vagón, él se pagó su carrera solito, terminó la carrera de ingeniero en electrónica en la UAM y gracias a Dios metió sus papeles a una transnacional y ahorita está en Madrid, España. Entonces es un caso de éxito como muchos más en el metro, porque mi hijo de ahí sacó su carrera. Él de veras se partía en 1000 pedacitos para trabajar, ir a la escuela, hacer tareas y yo lo vi, ¿no? Pero rompió ese sistema repetitivo, como él muchos que han roto esa situación y dicen yo no quiero seguir aquí. Lo malo es que aunque sean estudiantes, los persiguen de la misma manera. No creas que porque enseñan su credencial de que soy estudiante, los dejan ir, no. También tienen que pagar su multa, los arrestan, es la misma situación para ellos. Así es, y bueno, vemos esta resiliencia, ¿no?, de estos espacios, por eso verlos solamente como espacios negativos, espacios donde hay conflicto, donde que sí sucede, pues, pero no son espacios donde las maternidades no puedan crecer, no puedan estar, son espacios más bien que requieren un soporte, un apoyo para poder tener una maternidad más digna, más sana, ¿no? Espacios donde las infancias puedan estar. De alguna forma, esta propuesta de las guarderías dentro de los vagones del metro, pues sería genial, ¿no? Y creo que nos falta mucho por trabajar en la conciencia, en la conciencia de vivir en grupo, de vivir en igualdad, de vivir lejos de los prejuicios, estigmas, de la discriminación. Y platícanos ahora un poquito, ¿qué le recomendarías a estas mamás? Estas mamás que están justo en este proceso de salirse de su casa, ¿no? Por vivir estos procesos de violencia y están pensando optar, ¿no?, por una fuente de ingreso dentro del comercio informal. ¿Qué le recomendarías? Pues para empezar, si están en su hogar, y digo, son mujeres que todavía están con el apoyo de sus padres, la verdad que no lo hagan, que no se salgan, que mejor aprovechen el apoyo de sus padres y busquen estudiar o busquen hacer alguna otra situación, porque a veces salimos creyendo que vamos a tener un futuro mejor y es mentira, ¿no? Yo sé que es a veces bien difícil salir de un entorno pobre y lograr cosas, pero si nos empeñamos, yo creo que todo es posible, ¿no? A veces los límites nos los ponemos nosotros mismos también. Pero eso lo vas aprendiendo también con el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que no lo aprendes de la noche a la mañana. Cuando somos muy jóvenes, somos inmaduros y no pensamos. Simplemente actuamos por inmadurez. Pero yo creo que el metro es un espacio para mí. Yo amo el metro. Me dio de comer, sacar a mis hijos adelante. Fue un espacio que me abrazó. Yo amo el metro, ¿no? Pero sí es difícil. También la otra situación es que sí es muy difícil el comercio dentro del metro. Por el estigma, por la violación de todos tus derechos, porque las autoridades lo único que hacen es atacarte y no buscar soluciones. Entonces, yo diría que mejor busquen otra alternativa.
Y creo que esto es súper importante, ¿no? Como este metro, como bien comentabas, la historia de estos estudiantes, que también me ha tocado conocerla, estudiantes que llegan a nuestras aulas en las universidades públicas y que vienen de familias vagoneras o que bien ellos mismos son vagoneros para sustentar sus estudios. Y entonces aquí vemos la ironía del sistema, ¿no? Se pensaría que quienes están en el vagón son siempre personas ignorantes, iletradas, ¿no? Que no tienen una educación. Y pues nunca uno sabe que esa persona que te está vendiendo un artículo dentro del metro, pues quizá esté en una licenciatura o incluso tenga un posgrado, ¿no? Y creo que es importante invitar a nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas, que se venzan estos prejuicios, se venzan estos estigmas, a invitarlos a mirar desde otra perspectiva a las vagoneras del metro y a sus familias. Y pues tenemos también estas consignas hoy en día de la igualdad de género que tanto pues están promocionando dentro de los gobiernos a nivel internacional. Y pues yo creo que es un tema importante. ¿Qué faltaría en el trabajo de los derechos de las mujeres, en particular desde esta feminidad, desde esta perspectiva de género? ¿Qué faltaría para que ellas sean incluidas dentro de estos espacios? Falta muchísimo. Déjame decirte que las autoridades hablan mucho de la inclusión, del género, de la igualdad, pero por decirlo así, yo lo he dicho, nosotras no somos pudientes, somos de la clase más baja que hay, más marginada y más estigmatizada que puede existir. Cuando somos, te lo repito, mujeres que solamente salimos a buscar el sustento todos los días, las autoridades no se han acercado a nosotras a tener un diálogo. Nosotras más bien hemos buscado, se nos ha negado también ese diálogo, o sea, siguen sin abrirnos la puerta y entonces de verdad yo a veces me siento muy triste donde dicen, primero los pobres y las mujeres hay que cuidarlas y ¿qué somos entonces nosotras? ¿Qué hace falta para que nos consideren como mujeres que merecemos también ese respeto y ese apoyo, ¿no? Y las autoridades siguen ciegas a que existimos. Así es, y es un tema doloroso, es un tema que duele por ser mujer, y duele por ser humana, y duele porque está en todas y todos y todes la responsabilidad de cambiar esto. Creo que no solo corresponde a las mujeres ni a las vagoneras, sino a toda la sociedad en general. Te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como CIMAC Radio. Síguenos en redes sociales, regálanos un like en Educaconciencia, Facebook e Instagram. Y Leonas en Manada también la encuentras en Facebook e Instagram. Recuerda, nuestro número en cabina es el 55 3508 4761. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Vale, pues muchas gracias. Ya estamos de regreso en este corte comercial. Y hasta este episodio hemos abordado temas muy, muy fuertes en torno a los derechos de las madres que trabajan en el comercio informal, las leonas que se organizan entendidas y salen a luchar por sus derechos laborales y el de ser madres también. Creo que esto es algo muy importante, estas maternidades que vemos todos los días, pero que no miramos, que no visibilizamos ni damos voz. Cuéntanos, Pati, un poquito más sobre esta forma de vida dentro del vagón del metro. Platícanos cómo es un día cotidiano siendo vagonera del metro. ¿Cuál es el soundtrack que escuchan todos los días? El día de una vagonera normalmente es, salimos de casa, si tenemos pequeños todavía, nos arreglamos y salimos. Pasamos, los dejamos a la escuela. La realidad es que casi buscamos escuelas que estén sobre donde trabajamos. En Casa de Tlalpan hay varias primarias que son casi de tiempo completo. Dejas a tu bebé o a tu niño ahí y te vas a trabajar. Si te agarran ya con otras mujeres, ya te pusiste de acuerdo con alguien que lo vaya a recoger en caso de que te lleguen a detener. También ahí es donde hablamos de la colectividad.
y van y recogen a tu niño, a tu niña, en lo que tú estás en la remisión. Muchas veces, si por decirlo así, te tuviste que quedar las horas que te mandan al torito, pues igual, estas infancias o la persona te hace favor de entregárselo a algún familiar o a alguna situación, y pues se busca la manera de que el bebé siempre esté con alguien seguro, ¿no? Porque a veces nos dan 13 o 36 horas de arresto. Entonces, pues sí es difícil, y de ahí, si no te agarraron, recoges a tu niño, a tu niña, lo pones a hacer tarea ahí donde te digo, debajo de las escaleras, en lo que te das otras vueltas, vas a casa, y es la rutina de todos los días. Llegas a tu casa, hay que lavar ropa, hacer de comer, preparar todo para el día de mañana, y es la misma rutina. Realmente los únicos espacios que tenemos para salir es cuando vamos al baño a comer o a comprar mercancía. Entonces nuestra vida es así, trabajar todo el día y ver a nuestras criaturas. Así que hacemos doble jornada de trabajo, ¿no? El estar dentro del metro trabajando y el llegar a casa, seguir trabajando para dejar tu hogar bien. Platícanos un poco de la dinámica de estas detenciones, qué es el torito, platícanos cómo funciona para las personas que no están familiarizadas con estos términos. El torito es una delegación que está en Metro Tacuba. Entonces ahí a lo mejor mucha gente sí lo conoce porque ahí se llevan a las personas por el alcoholímetro. Se las llevan por si están orinando en vía pública, por desacato, por diferentes situaciones. Entonces ahí es como un tipo de reclusorio pequeñito, donde hay celdas, están divididos los hombres y las mujeres, cumples tu arresto y te sacan. Esa es otra situación muy grave también, porque por decir, si nosotras cumplimos nuestro arresto a las 2 de la mañana, a esa hora te sacan del torito sin importarles si traigas dinero para pagar un taxi, un hotel, un algo. Es una zona muy peligrosa. Entonces las autoridades te sacan a la calle a la hora que cumples tu multa, tu arresto. Entonces a muchas de las compañeras las han asaltado, las han golpeado, porque es una zona muy fea. Antes había una extensión de tiempo donde se acercaban y te decían, tu arresto se cumple a las 2 de la mañana. ¿Quieres quedarte hasta que abran el metro? Tú les decías, sí. A hoy ya lo quitaron y entonces te sacan a la hora que se cumple tu arresto. Entonces también esa situación es muy peligrosa y no se toca en el corazón, ¿no? En que eres una mujer y que corres miles de peligros a las 2 de la mañana en la calle. Y claro, son dinámicas en las que se reproducen violencia, en la que justo comentas, no es solamente un espacio en el que viven esa violencia, sino que lo viven una y otra vez en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, y esto hace que esta dinámica sea más complicada. Sí, ya que no solamente es en el metro, sino fuera del metro, y también hay otra violencia. Los usuarios hay muchos que ya se compran eso de que somos lo peor de lo peor, y yo me considero una vendedora muy amable, muy educada. Entonces yo soy de decir, ¿me das permiso? ¿Te molesta un segundito? Cuando les digo, ¿te molesta un segundito? No falta el que me dice, sí me molestas, eres un estorbo. Ha habido gente que me codea, que me da patadas, que me dicen cosas muy feas e hirientes, ¿no? Hace muchos años, cuando yo era joven, me pasó una situación horrible, donde yo iba vendiendo y un señor de la tercera edad me agarró completamente un pecho. Yo te juro que sentí una impotencia tan horrible, porque si yo le hubiera pegado, todos los usuarios se me hubieran aventado a mí y yo como vendedora la llevaba la de perder, porque a mí es a la que hubieran remitido. Me bajé llorando del vagón con esa impotencia de no poder defenderme, porque al final del día el ser vagonera es un estigma horrible. Que tú tengas la razón, no tengas la razón, a ti es a la que van a detener. Entonces estamos expuestas a muchísima violencia todos los días. Y la pregunta que todo mundo siempre hace, ¿y entonces por qué sigues ahí? ¿Por qué no te has buscado otro trabajo? ¿Por qué dónde dejo a mis hijos? Volvemos al punto de comienzo, ¿no? Desde el comienzo. ¿Dónde dejo a mis criaturas si no tengo un lugar seguro, una guardería, un algo donde yo pueda dejar a mis criaturas? ¿Qué hago con ellas? Y eso me ata al metro, ¿no? Y después ya terminé de maternar y a los 40 años ya tan fácil no te contratan en ningún lado. Y es un círculo vicioso que te hace que te quedes en esa situación.
Claro, y esto que mencionas, Patti, es súper importante. Es una violencia sistemática que se va ampliando a muchos espacios y que deja a estas madres vagoneras en un estado de vulnerabilidad y también en un estado, ¿por qué no?, de trauma y de violencia constante. Y bueno, pues estos abusos a las que están expuestas son situaciones que son riesgosas dentro de este trabajo, que pareciera que dentro del estigma es un trabajo fácil, es un trabajo que comúnmente se entiende como fácil de ganar dinero. Pero vemos que no, vemos desde estas realidades y de estas voces que este trabajo implica una barrera social, implica también actos de discriminación, actos de violencia tanto física, verbal, psicológica como sexual y económica, por supuesto. Y entonces ahora nos preguntamos, dentro de estas vivencias de manadas en leonas, leonas en manada, porque son muy leonas, por supuesto, ¿qué pasa con los recursos de apoyo? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes han acudido a este llamado? Cuando fuimos que nos tendimos cuando la pandemia, nos presentaron a una organización que se llama WIGO, que significa Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando. Ellas fueron las primeras que nos abrazaron e hicieron un informe muy completo acerca de toda la situación del metro. Si lo pueden buscar en WIGO, informe Vagoneras, y es un informe súper completo que sacó WIGO. Ellas nos pusieron también terapeutas para que dejáramos de normalizar la violencia y pues nos apoyaron también con las autoridades, con la Comisión de Derechos Humanos, y gracias a WIGO logramos tener 10 locales comerciales dentro del metro. Pero no somos 10 mujeres, somos alrededor, y eso más o menos, porque somos muchas líneas, pero aproximadamente de 2,000 a 2,500 mujeres vagoneras. Entonces, con 10 locales comerciales no se soluciona el problema. Por eso yo propongo ese plan piloto. Después de esto, WIGO se fue de México, pero en este transcurso de tiempo nosotros hicimos mucha incidencia con otras organizaciones. Esta práctica Laboratorio para la Democracia, que nos ha apoyado demasiado, gracias a ellos hoy somos asociación civil, y la verdad es que hay un grupo que también es como parte de práctica que se llama Constituyentes, que somos más de 100 activistas de toda la República Mexicana, donde se entrelazan historias diferentes y causas diferentes. Lo económico, nunca habíamos tenido un apoyo así como tal, pero apenas tiene poco tiempo que ganamos un apoyo económico, un fondo semillas. Y con este fondo pudimos contratar una abogada y estamos empezando el litigio estratégico. Al igual que con el fondo, hemos estado ya pagando los talleres que nos hacen falta, pero pues el dinero no es eterno, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar más lugares de donde tener apoyos para seguir con el litigio estratégico y con los talleres que nos hacen falta. Dentro de esto también hay una organización que se llama Colmenas, y Colmenas hizo un cortometraje acerca de nuestra historia. También Accionar.io, también estamos trabajando en un proyecto con ellos que se llama Trabajo Digno para Todas, donde están las trabajadoras del hogar y los de plataforma. Y también hemos tenido talleres con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Entonces, las organizaciones civiles, la verdad es que son de quien hemos tenido muchísima ayuda. Ellos son los que nos han puesto terapeutas, gente que nos ayude a entender muchas cosas y a seguir trabajando y haciendo más fuerte esta situación de trabajar en conjunto y en colectiva. Wow, esto es súper importante porque estos apoyos pues nos hablan de que hay interés dentro de la sociedad, que hay esperanza, que hay cambios estructurales que se pueden ir haciendo de poquito en poquito, sumando un granito de arena para hacer un colectivo, una colectiva. Y bueno, esta parte de los terapeutas, de los apoyos psicológicos, de las capacitaciones que han recibido, es algo muy importante porque además de empoderarlas dentro de su fuente de trabajo,
les hace ver que pueden resignificar esta violencia. Como dices, no es normal la violencia. Aunque la ven todos los días cotidianamente, hay que cuestionarla, hay que tener estrategias para hablar desde otras formas, desde otras maneras a comunicarse, y también en la defensa de sus derechos, que sepan que están viviendo violencia, que sepan el nivel de violencia que están experimentando y que puedan nombrarlo y, por supuesto, salirse de estos círculos, como bien has dado tu propia experiencia como superviviente, como empoderada, como mujer que ha vencido estos círculos de violencia. Y platícanos, Pati, ¿qué pasa con nuestras radioescuchas que quieran participar en tu proyecto? ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo nos podemos sumar a esto de Manadas en Leona? Pues para empezar, siguiendo las redes sociales, que aparecemos en Facebook como Leonas en Manada, en X y en Instagram. Esa sería una, para que se enteren de todo lo que vamos haciendo. La otra, como te decía, que dejen de estigmatizarnos y de violentarnos, ¿no? Y que no sigan aumentando este grado de violencia. También los invito a que hice un podcast con una influencer que es muy conocida, se llama Jessica Fernández, y el programa se llama Más allá del rosa, y son 3 horas de entrevista, y ahí también pueden enterarse de más cosas. Y el cortometraje de Vagoneras lo encuentras también en YouTube como Vagoneras. Y pues ahora sí que apoyarnos de esa manera, ¿no? Compartiendo y ayudándonos a visibilizar toda la situación, y que realmente no nos pueden culpar por ciertas personas que también ensucian el espacio, ¿no? Porque sí lo hay, pero siempre lo he dicho, gente mala hay en todos los aspectos, en el gobierno, en las escuelas, en las oficinas, en la calle, en todos lados existimos lo bueno y lo malo. Entonces, yo los invito a que no nos criminalicen, a que no sigan con esta estigmatización hacia nosotras, y que entiendan que somos un grupo de mujeres, al igual que cualquier otra, que lo único que quiere es sacar a sus familias adelante. Así es, y recapitulando este episodio que ha sido muy, muy intenso, muy interesante, muy más allá del rosa justamente. Nos vamos con estas reflexiones. ¿Qué podemos hacer desde nuestra cotidianidad? ¿Qué podemos hacer cada que nos subamos a estos vagones del metro? ¿Desde dónde vamos a mirar? ¿Desde dónde vamos a ver estas realidades ahora a partir de este programa? Es invitarlos a que se cuestionen estos estereotipos, estos estigmas dentro del vagón del metro, y vean a estas madres como madres humanas, madres con sus crías, ¿no? Madres leonas que salen todos los días a trabajar para llevar una fuente de sustento a sus familias, y que además enfrentan estos retos de crianza y estos retos que hemos hablado a lo largo del programa. Y bueno, pues invitarlos nuevamente a que sigan estas redes sociales. Encuentran en Facebook, X e Instagram como CIMAC Radio. Síganos en Educa Conciencia, y por supuesto, denle un like, un follow, documenten este bonito proyecto que trae Pati como vocera de Leonas en Manada. Síganlas en Facebook, X e Instagram. Y bueno, pues la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de la producción, Nayeli Ramírez y Vanessa Arbizu realizaron las cápsulas que escuchamos el día de hoy, el guión y la selección musical. Yo soy Nayeli Ramírez y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 a.m. de la mañana en otra emisión más de Maternidades en Desigualdad. Y muchísimas gracias a la participación de hoy de Pati y su vocera como vocera de Leonas en Manada. Pati, algo último con lo que quieras despedirte de este programa. Pues primero agradecerles a ustedes el espacio, la voz, para que llegue a más personas nuestra lucha. Y pues solamente agregar que siempre lo he dicho, ¿no? No nos vamos a rendir, vamos a seguir en el camino. Y hay una frase que me encanta mucho, que es que hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces vamos a seguir luchando hasta que eso suceda. Y muchas gracias a los radioescuchas por habernos escuchado también. Gracias. ¿Te has preguntado qué es ser madre en el contexto de la modernidad?
Maternidades en desigualdad. En este espacio hablaremos de los retos laborales, sociales, educativos y todo lo que tienes que saber sobre las maternidades modernas. Maternidades en desigualdad. CIMAC Radio.